Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Me uno a la bienvenida de Jeffrey. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Soy pastor aquí en la Iglesia Familia de Fe. Quiero pedirles si pueden acompañarme en la lectura y el estudio de Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. También a los que nos ven desde la casa o desde donde estén, gracias también por acompañarnos y juntos, allá y acá, vamos ahora a adorar a Dios con nuestro estudio de su palabra y a dejarnos transformar por ella. Oremos y empezamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Pedimos tu guía. Precioso Señor, permítenos entender tu intención hoy para nosotros, miembros de tu iglesia, poder ser llenos de seguridad, estar llenos, seguros, porque tu gracia soberana, Señor, está desplegándose constantemente en nosotros, alrededor de nosotros y en toda área de nuestras vidas, por gracia solamente. Guíanos para poder ser animados y edificados para tu gloria. En el nombre de ti, Jesús, te pido esto. Amén. Una sola vez he estado en un velero. Chicos, necesito que me ayuden con la idea de un velero. Una vez he estado, casi como por 6 horas en un velero, en Punta Arenas, enfrente de la península, digamos, ahí en la entrada, había una regata y yo estaba en un velero. Lo primero que puedo pensar cuando pienso en un velero es en un ancla. Alguien que me diga para qué sirve un ancla. Si tengo un velero, tengo el bote y tengo un ancla y la tiro y pega en el fondo y se clava, ¿para qué sirve? Necesito ayuda. Para parar el bote, ¿para qué? Para que no siga adelante. ¿Qué pasa si la vela desplegada y viene un fuente enorme que hace el ancla? La para y se queda uno estable, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Necesito más ayuda. ¿Qué pasa si yo necesito, hay buen tiempo y yo quito el ancla, la levanto, la recojo, la subo y entonces yo decido ir en cierta dirección? Y si el viento viene en cierta dirección, yo apunto la vela para que lo llene el viento y me lleve en aquella dirección. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la vela? ¿Ayudándome a qué, chicos? Isa, ¿me guía? ¿Qué más? ¿Otro chico, otra chica que me ayuden? ¿Para qué sirve la vela? Asistencia. ¿Para? Me ayuda a poder llevarme y moverme. ¿Qué más? ¿En qué sirve la vela de un velero? Bueno, no hay movimiento si no hay vela. Si usted no tiene vela y no hay viento, no hay movimiento. Si usted tiene viento y no tiene vela, no hay movimiento. Pero si hay vela y está desplegada, empuja. Muy bien. Ahora necesito que me ayuden con algo más. Timón. Alguien diferente. ¿Para qué sirve el timón? Está la vela, tengo el ancla recogida, hay buen tiempo, ¿Para qué sirve el timón? Sí, para mover el barco. ¿Me permite decidir qué? ¿Qué me permite decidir? La dirección. Muy bien. Entonces, tengo vela, tengo ancla y tengo timón, ¿verdad? Ok. Esta historia de lo que habla es de la gracia soberana de Dios en la vida de esos personajes. ¿Qué es gracia soberana? Gracia es este inexplicable, es este no merecido, inclinación, involucramiento de Dios en las vidas de las personas. ¿Tiene sentido? Soberana. Él es rey, Él es Señor, Él la decide en qué tiempo, en qué manera, por qué medios, por qué actos. ¿Tiene sentido?
gracia soberana. Cuando hablamos del velero y dijimos vela, cuando hablamos del velero y dijimos ancla, cuando hablamos del velero y dijimos timón, piensen en el velero como nuestras vidas, sabiendo que es su gracia soberana la que nos da guía si la escuchamos, si la estudiamos, si nos dejamos guiar por ella. Es la que nos trae seguridad si la esperamos, si confiamos, si dejamos que esa sea la fuente de nuestra seguridad. ¿Tiene sentido? Pero se vuelve también en tiempos de tormenta y en tiempos de dificultad, cuando la vela está abajo, cuando el ancla está en el piso, arraigada y cimentada, nos permite sostenernos y esperar. Es como un timón también. Cuando vemos una historia como la que vamos a ver, nos permite y nos guía cuando veamos las verdades que podemos ver en esas dos escenas. Entonces, allí está nuestra seguridad. Entonces, dicho eso, ¿saben? La intención de Dios con esta historia pequeñita es traerle, sabiendo Él que ya no es Israel como nación quien la está leyendo, a quien fue escrita por primera vez, Moisés a Israel, la nación, sabiendo Dios que la sería leída y aprendida por la iglesia cristiana, entonces hoy lo que busca es traerle una garantía. Es como traerle una garantía a la iglesia mientras ella vive sus circunstancias. Mientras ella vive en esta batalla espiritual entre el bien y el mal, en el cual vivimos en medio. Para traerle una garantía en medio de cualquier prueba que esté pasando cada miembro de la iglesia. Entonces, si esa es su intención en la historia, yo sé que hay personajes. Está Jacob, está Esaú, está Rebeca, está Isaac. Sé que también van a haber más situaciones allí. Está ese platito de lentejas con guisado, ¿verdad? Está eso que llaman la progenitura. Pero sin dejarnos distraer por esos detalles, nada más acuérdense, el personaje principal es Dios. Y lo que nos interesa saber es lo que Dios está haciendo. Una de las maneras en una historia del Antiguo Testamento es ponerle atención a los oráculos. ¿Qué es un oráculo? Así como hay un poema y es un género literario, también hay oráculos. Eso es cuando Dios habla. Cuando Dios habla a un personaje directamente. Cuando usted esté en un evangelio y usted ve a Jesús hablar, póngale atención porque en esa sección ahí está el tema. Y posiblemente también el argumento del tema, lo que Dios está diciendo sobre el tema. Pero también, cuando veamos una historia, si el lugar cambia, los personajes cambian y la situación cambia, hay otra escena. Entonces posiblemente tenemos una idea en la primera y una idea en la segunda. Nuestro pasaje tiene dos escenas, porque cambia, así es como diseñaban y escribían las historias. La primera la vemos donde está hablando del problema que tiene Rebeca y cómo Dios lo soluciona y cómo Él, digamos, adelanta lo que va a suceder con ese nacimiento y con esos niños. En la segunda ya vemos la interacción, la relación entre los dos niños, pero ya adultos. Entonces, esos son los dos pedazos de la historia, escena 1 y escena 2. ¿Con qué propósito? En ambos, traerle seguridad a la iglesia que lee y escucha, lee y descubre la gracia soberana de Dios trabajando sobre sus vidas, porque la misma gracia está trabajando sobre las nuestras. Es el mismo Dios, ¿ok? Entonces, vamos a ir pasito por pasito. Vamos a la primera sección. Dice el versículo 19. Habla de lo que pasó con los descendientes de Isaac. Estas son las generaciones de Isaac, dice versículo 9. Luego llega y dice que Abraham fue el papá de Isaac. Versículo 20, que Isaac tenía 40 años. Versículo también 20 dice que se casó con Rebeca. Pero dice, y voy a adelantarme, al 21, que Isaac oró al Señor en favor de su esposa Rebeca porque ella era estéril. Entonces, aquí estamos viendo cómo Isaac tiene un gran problema.
su esposita no puede tener hijos, no va a tener hijos. ¿Y él qué hace? Sabe en el Dios que él cree y acude en oración al Señor. Y posiblemente viene y se hinca y le suplica al Señor porque él sabe que está presente, porque él sabe que está involucrado, porque él sabe que es real, porque él ha escuchado de sus padres quién es Dios. Él escuchó de sus padres, de Abraham, de Sara. Le enseñaron que Dios era real, que él existía. Y entonces él reacciona con lo que vio a sus padres hacer y se pone a orar. Y adivinen qué hace Dios. ¿Qué hace Dios? Responde la oración. Dice el versículo 21, y el Señor lo escuchó. Ahora, luego habla de que entonces Rebeca pudo concebir. Algo pasó en el vientre, algo pasó con el problema. Dios lo quitó, respondió, ya estaba involucrado, esperó la fe de Isaac, él oró, él clamó y el Señor, según su plan perfecto, decidió contestar. Ahora, tenemos entendido que el Señor, en su plan perfecto y soberanía, a veces no la contesta. Y eso lo sabemos, pero eso no quiere decir que tiene propósitos y perfectos para hacer en caso de que esa no sea la situación. Dice el versículo, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Ella está hablando de que algo no está bien en el embarazo. Ella siente que hay un problema. Esto no lo podemos especular porque no sabemos a qué se refiere, cómo lo sintió. ¿Sabe? Yo he vivido la experiencia de ver a mi esposa a través de 3 embarazos y puedo pensar los momentos tal vez más, en algunos casos específicos donde hubo temor o donde hubo tensión o donde hubo, digamos, mucha preocupación. Ella lo sintió y muchas veces de Rebeca yo podía entender que ella podía sentirlo, aunque yo no. Que ella podía verlo, aunque yo no. Ahora, lo que puedo percibir es que Rebeca sabe, la del texto, que algo está mal. Entonces, mira su reacción. Dice, si esto es así, si este problema va a ser así, lo que ella siente está pasando con los niños, dice, ¿para qué vivo yo? Eso creo que de manera general lo podemos tomar de que se preocupa por el futuro, si va a tener sentido el futuro de estos niños, si esta tensión que está sintiendo y viendo se va a seguir desarrollando. Ahora, la siguiente frase nos deja ver de qué tipo de tensión ella estaba sintiendo digamos, en el vientre. Y dice, y fue a consultar al Señor. Responde como Isaac, con fe, y va al Dios que sabe, que está ahí esperando nuestra oración expectante. Entonces viene y le consulta al Señor. Consultar es venir y presentar la preocupación y pedirle al Señor, suplicarle se involucre, pedirle que responda. Y entonces en el versículo 23 dice, y el Señor le dijo, el Señor le busca traerle seguridad, le busca responderle su preocupación con un oráculo, las palabras de Dios directamente. Y dice, 2 naciones hay en tu seno, queriendo decir de que cada hijo va a ser el padre de una nación y que cada una de esas naciones van a ser prósperas. Esto lo hemos escuchado de la promesa de Isaac, que sería padre de naciones. Esto lo hemos escuchado de la promesa de Dios a Abraham, que también sería padre de naciones. Luego le dice, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Quiere decir de que iban a ser enemigos, iban a luchar el uno al otro. ¿Y desde qué día dice? Desde que estaban en el vientre de su madre. ¿Tiene sentido? Y ahí nos deja ver qué era la tensión. Posiblemente la tensión era, y ustedes madres me podrían tal vez explicarme un poco cómo funcionaría el sentir ahí los 2 niños haciendo algo el uno contra el otro. Y qué tipo de tensión o dolor le puede sentir a la madre que está allí percibiendo movimientos simplemente extraños. ¿Me explico? Ahora, sigamos con lo que dice el texto. Dice,
un pueblo será más fuerte que el otro. Parece que uno va a tener características físicas más imponentes que el otro. Dice, y el mayor va a ser siervo del menor. Y allí esa frase, mis hermanos, es una de las claves del texto, hablando del futuro. Dice, y el mayor servirá al menor. Y ahí está hablando, si leemos el resto del Antiguo Testamento, el cumplimiento de ese oráculo en que Esaú saldría, por ejemplo, lo que se llama Edom, naciones de Edom. Pero también de Jacob saldría Israel. Y ellos batallarían. Israel, después de salir de Egipto, rescatado por el Señor, pasaría por Edom y le pediría al rey de Edom permiso para atravesar las tierras, y el rey de Edom le dice que no. Y después, más adelante de la historia de Israel, los veremos batallar. Israel subyugaría, eso quiere decir, pondría como siervos. Israel, el menor, poniendo al mayor como su siervo, como producto de la batalla. Y eso se cumpliría, oráculo del Señor, profecía del Señor. Pero también veríamos que aquí algo sucedería en los siguientes versículos donde Dios le daría algo especial al menor, por encima del mayor. Y eso es lo que se llamaba la progenitura. Entonces, sigue diciendo, 24, cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno, 2 niños. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida el talón de Esaú. Eso quiere decir de que sacando el primero pudieron ver la manita agarrando el talón. Esa frase es famosa. ¿Por qué es famosa? Porque de alguna manera lo que indica es de que el segundo no quería salir de segundo, quería salir de primero. Que el primero, pues naturalmente estaba saliendo de primero, pero el segundo quería de alguna manera suplantar ese lugar. Jacob quería salir de primero, de una manera metafórica general. Dice, y después salió su hermano con su mano asida al talón y lo llamaron Jacob. Tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a sus mellizos. ¿Saben? Si el menor iba a ser, ¿qué? Superior en dominio sobre el mayor, estamos hablando de la elección de Dios de que un hermano menor vaya a ser por encima del hermano mayor. En esos tiempos y todavía, digamos, en esos tiempos se pudiera fácilmente considerar al hermano mayor en una familia como el hermano más fuerte. ¿Por qué? Porque se le daba la progenitura. Esa palabra es una bendición especial que al hijo mayor se le daba en esos tiempos, hasta una promesa de darle la mayoría de los bienes de la familia le quedarían al mayor en esos tiempos. Inclusive se le daba una autoridad especial en un mundo patriarcal. Lo que hacía es que ese hijo mayor, cuando el padre muriera, se volvía como el jefe de toda la familia y de todos los hermanos y de todas las esposas y de todos los sobrinos. Esa era la progenitura, digamos, y él para ejercer esa autoridad quedaba ¿con qué? Con muchísimas de las propiedades, si no es la mayoría, y con la mayoría de los recursos que tenía la familia. ¿Tiene sentido? El mayor normalmente era considerado más fuerte que el menor, y viceversa. El menor era considerado ¿qué? El más débil, el que menos tenía, el que menos podía. Ahora, no sé si viste en los versículos, pero decía que el mayor iba a ser más fuerte, pero que el mayor más fuerte iba a ser siervo del menor. Y eso nos deja decir de que Saúl iba a ser fuerte, iba a ser muy fuerte, pero por designio de Dios, por elección de Dios, serviría al más débil. Entonces, el tema aquí también, dentro de la gracia soberana de Dios, es elección divina, la elección divina de Dios. Entonces, de su gracia, el Señor escoge el receptor de su bendición. La primera idea que vemos allí, al ver eso, es de que
no es porque Jacob se lo merezca, no es porque Jacob sea más inteligente, no es porque Jacob sea más fuerte, no es porque Jacob tenga más recursos. Es de la gracia, del inmerecido favor de Dios hacia él, que Dios va a desplegar su bendición para con él. ¿Sí? Entonces, de este principio podemos perfectamente nosotros, la iglesia, estudiar esta sección y concluir que la gracia soberana de Dios, también una parte, un pedacito de esa gracia soberana, es su elección divina. Pero su elección divina de aquellos que Él hace suyos y que los vuelve sus hijos y sus hijas, también sale de una gracia, favor no merecido. No para que se sientan superiores, no para que nos sintamos mejores, no para que nos sintamos más fuertes, porque es del favor no merecido de Dios. No nos lo merecemos, no nos lo merecíamos, nunca nos lo vamos a merecer. ¿Tiene sentido? Nunca vamos a poder ganarnos. Es algo que se recibe y lo que únicamente debe producir es humildad. Humildad solamente, agradecimiento solamente. Vamos a expandir un poquito más ese concepto de que de su gracia el Señor escoge el receptor de su bendición. Él escoge al menor para darle su bendición y lo hace de su gracia. Escoge al débil, al de abajo. Escoge al débil, al de abajo, al que normalmente la gente discriminaría o pensaría que es menos, encima del mayor. Dice el versículo 31, el mayor servirá al menor. Esto no es algo nuevo. Piensen en Caín y Abel. ¿Quién era el menor? Abel. ¿Y a quién le agradó la ofrenda Dios del menor? No del mayor. La actitud del mayor no le agradó. La actitud del más débil le agradó. Acuérdense también de Isaac e Ismael. ¿A quién le dio la progenitura? ¿A quién le dio la bendición? Al menor, al más débil, al menos fuerte. Acuérdense de ahora vean Jacob y Esaú. Al más débil, al menor, al que se hubiera despreciado de primero. Recuérdese a José y con sus hermanos. ¿Se acuerdan? ¿A quién le dio la bendición? Al más humilde, al más débil, al menor. Sobre los montón de hermanos mayores más fuertes que tenían. Acuérdense de David. Entre sus hermanos, ¿a quién le dio la bendición? Al chiquito, al más débil. No a los que eran soldados, al que era pastor. Y por ende más débil, menos reconocido, menos honrado. ¿A quién le dio el reinato? ¿A Salomón o a su hermano mayor? A Salomón, al menor, no al mayor, no al más fuerte. Entonces, esto es algo que Dios viene trabajando. Al final les voy a mostrar a quién envió para el rescate de la iglesia. Al humilde, al que despreciarían, al que escupirían, al que inclusive aquellos por los que vino a salvar lo despreciarían. A quienes rescató por medio de él de todos los sectores de la tierra, a los despreciados, a los de abajo, a los humildes de espíritu. ¿Lo ven? Gracia soberana de Dios. Ahora, dice también que Él escoge el texto me está enseñando que escoge por la elección divina. Escogió al menor sobre el mayor. Entonces eso quiere decir que cuando Dios va a bendecir, Él en su perfección, Él en su soberanía, escoge a quién le va a dar su bendición. Él en su soberanía escoge cómo va a distribuir su bendición. ¿Saben? Dios escoge a quién bendice y lo hace de manera perfecta y de manera soberana. Usted y yo vivimos en este mundo y vivimos a otras personas vivir en este mundo alrededor de nosotros. Y vemos el despliegue de su gracia y bendición sobre las distintas personas. Aquí mismo lo podemos observar. Salimos por esa puerta y vivimos la vida y vemos en nuestros trabajos y vemos en nuestras familias y
la carne nos lleva, nuestra humanidad nos lleva a comparar la bendición de ellos y la nuestra. Los niños, tanto como los adultos, nos preguntamos las diferencias de la distribución de la bendición de Dios, bendición general, en todas las personas a nuestro alrededor. Seguro que no nos hemos preguntado, ¿por qué a él que detesta a Dios le va mejor que a mí? Y yo que amo al Señor no me va como a él le va, ¿cierto? Viene el espíritu débil y viene la tentación y nos empezamos a cuestionar, porque a mí me pasa esto. ¿Por qué ese tiene trabajo y yo no tengo trabajo? ¿Por qué esa persona logró conseguir un esposo y yo no puedo conseguir esposo? Pues el Señor no me ha provisto esposo. Y vienen una serie de cuestionamientos que lo hacemos en la debilidad del ser, no en la fortaleza de la fe. Entonces este texto está hablando que en la perfecta, soberana gracia del Señor, de ella, Él escoge al débil y al menor para darle la bendición a Él por encima del mayor. Esto es un ejemplo de la que Dios es perfecto en lo que hace y nosotros no lo debemos cuestionar. Debemos de vivir en contentamiento, con seguridad, con lo que tenemos, para su gloria, esperando que lo que le pedimos o lo que Él sabe que necesitamos va a salir de su gracia soberana, en su plan soberano, en su tiempo soberano, de su amor para con nosotros, pero sin caritas. Sin caritas. Dios las entiende, sí, Dios las entiende, pero sin caritas. Tenemos que estar con fe en Él. Ahora, cuando digo gracia soberana, de su inmerecido, inexplicable favor hacia nosotros, soberana, Él no es un siervo, Él es Rey y Señor, que está en gobierno de los tiempos, que está en gobierno de lo que da o no da. Ambos de su gracia soberana, vemos escogiendo al menor para darle su bendición. Ahora, ¿qué hace el Señor? Miren, esto ustedes pueden estar seguros. Actos creativos, soberanos del Señor, Él logra la distribución de su bendición. ¿Quién nació primero? Esaú. Entonces, ¿quién iba a tener la progenitura? Esaú. ¿A quién se la prometió? ¿A quién se la prometió? A Jacob. ¿Pero quién la obtuvo? Esaú. Entonces, ¿cuál era el rol de cada uno? ¿Qué esperaba Dios de cada uno si confían y creen en el Dios de sus padres, al cual sus padres seguían y amaban? Bueno, que primero en el caso, por ejemplo, de Esaú, apreciar la gracia dada de parte de Dios, aprecio de lo que tenía, valorar lo que tenía, entender lo que tenía, darle gracias y honra y agradecimiento a Dios por lo que tenía, darle valor por lo que tenía. ¿Y qué era el rol de alguien que entiende la gracia soberana de Dios? De Jacob. Esperar en el tiempo del Señor. Esperar que si esa progenitura va a ser de Él, sea por medio de los actos creativos, poderosos, soberanos de Dios, que eso lo cumpla, porque Dios cumple lo que promete. ¿Tiene sentido? Ese era el rol. Ahora, esto apliquémoslo a nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Somos creyentes, tenemos fe. Y somos creyentes y tenemos fe en un Dios que es soberano y que Él actúa de su gracia para con todos nosotros y lo hace de manera justa. Distribuye su bendición de manera justa. Tiene un plan en todo, no se le escapa nada. El carrito que tenemos o el carrito que no tenemos, eso sale de la perfección que Dios ha decidido. La distribución de su bendición en lo que es lo material sale del plan perfecto soberano de Dios. No que no podemos trabajar por cosas, pero no en falta de contentamiento y no tratando de producir lo que Dios no ha
producido, confiando fuertemente. ¿Cómo es el mejor regalo que tenemos? No es el carrito, no son los hijos, no son los papás, aunque son preciosos regalos. No es el trabajo, no es el dinero o la cuenta del banco, o la casa, o la profesión, o la educación, o la iglesia. No es eso lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos y en mejor expresión de su gracia soberana es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes vieron las canciones y todas las verdades que están en las canciones. Esa es la extensión de la gracia preciosa, la mayor expresión de la gracia preciosa, soberana de Dios. Ese es el principal regalo que tenemos para poder vivir esperando el despliegue del resto de su gracia. ¿Tiene sentido? Su fe y mi fe nos permite dejar a Dios trabajar. Su fe y mi fe nos permite, como receptores de su gracia, poder esperar que Él va a proveer y desplegar el resto de propósitos y planes que tiene para ti y para mí. Situaciones difíciles, la fe en el creyente le permite en su vida, tal y como el bote, en tiempos de tormenta, en tiempos de decidir, tengo que tomar decisiones, en tiempo en que necesito moverme para el frente, en tiempos cuando nuestros hijos no hacen lo que nosotros quisiéramos que hagan, en tiempo cuando estamos temerosos de no sé qué va a pasar con mis hijos y su futuro de sus hijos, en tiempo cuando no sé qué va a pasar con mi trabajo, porque su provisión se ha parado. En tiempos cuando tenemos un conflicto con otra persona, en tiempos cuando nuestros matrimonios pasan pruebas, en tiempos cuando sentimos a Dios distante, aunque Dios nunca está distante, pero nosotros lo sentimos. Entonces allí la fe se vuelve el medio de poder sentir, reconocer, utilizar, recibir, experimentar la gracia preciosa, soberana de Dios, trabajando sobre nosotros y nos da esperanza y nos trae esperanza. ¿Saben? La mano de Dios está involucrada en tu vida, completamente metida en cada área de tu vida. No la saca. En Cristo, la mano de Dios está metida, involucrada en esa área que tanto te preocupa. Y lo hace por medio de la fe. La ejecuta, se vuelve visible por medio de la fe. En los creyentes, en los que hemos puesto nuestra fe en que Cristo fue enviado para morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. El Señor nos ha convertido, nos ha dado una fe nueva, ha regenerado nuestro ser. Nos ha hecho, dice la Biblia, nuevas criaturas. Y eso sucede solo por fe, en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y con la presencia de su Espíritu y con el poder del Evangelio trabajando en nosotros, la fe nos permite atravesar las circunstancias difíciles y nos recuerda de la gracia soberana de Dios constantemente desplegándose en toda área. Ahora hay un problema, y es cuando fallamos, mis hermanos, en reconocer su gracia soberana en nuestras vidas. Y esta es la segunda sección. Dice el texto: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador. Cazador y pastor, en ese tiempo, cazador es algo más fuerte. Es algo como que implica destrezas más fuertes y hábiles, físicamente hablando. Algunos hablan de que Jacob era pastor. Aquí en el texto no lo dice, más adelante lo va a decir, pero aquí no. Pero quedémonos aquí. El que se quedaba en el campamento, el que era más tranquilo y manso, pero el que era cazador, fuerte y débil. Dice el 27, diestro cazador, hombre del campo, hombre recio, fuerte, ¿verdad? De facciones, de vestimenta, rudo. Pero Jacob era hombre pacífico, manso, tranquilo, no reactivo. Dice que habitaba en las tiendas
no fue formado por la inclemencia de las situaciones en la montaña o cuando está cazando o bajo el calor, pero creció y se desarrolló en la tranquilidad, en la provisión del campamento. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Rebeca amaba a Jacob. Y aquí vemos lo que les explicaba hace unos sermones atrás, cuando vimos de que Isaac vio a Rebeca y la amó. Algunos toman ese versículo del capítulo 24 como la gran historia de amor. Por supuesto que está expresando amor. Hace unos capítulos, por supuesto que la amó. No digo que no. Pero esa no es la idea del capítulo, enseñar un amor romántico. Ahí no, Moisés no tenía esa intención. Ahora vean la calidad del padre y la madre, que escoge a uno sobre los demás. Eso no está bien. Para Moisés no está bien. Para Israel, el que leía eso, no está bien. Y era una realidad. Un padre inclinándose a darle preferencia a uno y un padre inclinándose a darle preferencia al otro. Un padre prefiriendo a uno porque es mejor que el otro, porque es más fuerte, porque es cazador. Y Rebeca prefiriendo a uno sobre el otro porque está más tiempo conmigo, es más dócil. Y vemos que eso no es así, no debe de ser así. Dios no hace excepción entre sus hijos. Nosotros tampoco, si somos creyentes en Cristo Jesús. Entonces dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje, o sea, preparó un guisado, una comida, ¿verdad? Dice, Esaú vino agotado del campo. Le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado. Lo que sorprende es inmediatamente en el 31 la reacción. Déjeme primero su progenitura. La bendición de Dios, démela y yo le doy comidita. El menor ve al mayor en necesidad y le dice, yo suplo tu necesidad si me das eso que tanto quiero. En otras palabras. Dice que el mayor le responde, de ahí me estoy muriendo, ¿de qué me va a servir esas cosas si me estoy muriendo? Sinceramente, no creo que la necesidad fuera tan fuerte. Al final del versículo nos dice y nos deja interpretar, dejen la Biblia siempre interpretar la Biblia. Vean el último versículo. Despreció así Esaú la progenitura, no le era tan importante. Ni la bendición que venía detrás de ellos, ni los bienes que venían detrás de ellos. De alguna manera a Esaú no le importaba ese estado. Saben, Esaú y Jacob los dos sabían que por medio de aquel al que Dios le diera la bendición, vendría la bendición para todas las familias de la tierra. Dios cumpliría su promesa. Ellos lo sabían. Sabían que por medio de ese linaje, el que Dios bendijera entre los hijos, vendría la descendencia que fue prometida a Abraham, las naciones, la tierra, las bendiciones materiales y también el hijo de la simiente que echaría para atrás todos los efectos del pecado sobre el mundo. Eso fue prometido desde Génesis 3. Y Esaú dice, por esa comidita yo quedo en paz y yo se la doy. Ahora nada más recuerda, unos versículos más adelante, él va a ir, en el siguiente capítulo, la próxima semana no, la siguiente, vamos a ver que cuando llegó el momento, Isaac ya estaba a punto de morir, Esaú viene y le dice, ¿me da la progenitura? Entonces aquí la vende, pero luego él va y la exige. Aquí la negocia y luego va y la exige. Y se sorprende cuando le dicen, ya no hay. Entonces vea el corazón de este hombre. Entonces viene y le dice, por favor, dame de comer. Jacob le dice, aquí está, eso sí, deme juramento, júramelo. Y él le jura, come y se va. Y el versículo nos dice que Esaú despreció la progenitura. ¿Sabe? Él falló en reconocer la bendición y la gracia, el despliegue de la gracia con Dios, de lo que le había dado a ser por administrador. Buscar producir la bendición de Dios como Jacob, el cual trama para hacer posible producir esa bendición,
Dios la prometió, mami me dijo que Dios la prometió, que Dios le dijo que la bendición sería para mí, pero Él es el primogénito, algo tengo que hacer. En vez de que esperar a Dios en su soberanía, proveer la bendición. Pregunta, usted y yo luchamos. ¿Cómo luchas tú, o si luchas del todo, con las bendiciones que Dios te da o con las que no te ha dado? ¿Cómo administras las que te ha dado? Eso es algo, ¿cómo apreciamos lo que Dios nos ha dado? Luchamos con lo que Dios no nos ha dado o no nos dará. Porque el principio se aplica. ¿Cuál es la iniciativa normal humana? ¿Esperar en el Señor? No. Nuestra iniciativa, y tenemos que estar alertas, es salir a producirlo y a conseguirlo. ¿Cuál es la iniciativa del ser humano? ¿Esperar y someterse a la voluntad de Dios? No. No. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que no menospreciemos lo que tenemos y que no busquemos producir lo que no tenemos. Esperemos en el Señor, bajo su guía, por medio de su provisión, con lo que Él nos ha dado a administrar, y salgamos a producir de acorde a su voluntad. Lo que no es su voluntad no lo adquirimos. Lo que claramente no es algo de la provisión de Dios, de la elección divina de Dios de qué proveernos, no salimos a producirlo, ni a conseguirlo, ni a controlarlo o a manipularlo para que se dé lo que tanto yo quiero. Ahora, dentro del marco de las cosas que sí son voluntad de Dios, inclusive mandato de Dios, salimos a producirlo. Dios nos ha pedido proveer para nuestras familias. De hecho, es nuestra responsabilidad. Pero Dios no nos ha pedido que tomemos decisiones no sabias para poder adquirirlo. Salimos a hacer provisión en el marco de lo que es sabio y de lo que es voluntad de Dios. Esaú falla y Jacob falla, desvaloriza a uno, el otro controla y manipula. Mira lo que dice Hebreos 12, 16 al 17. Lo voy a poner ahí en la pantalla. Y dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su progenitura por una comida. Porque saben aún, creo que está más adelante, porque saben aún, después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Este es el autor de Hebreos aplicando esta historia a que nadie debe de ser como Esaú. Y yo le añadiría, nadie tiene que ser como Jacob tampoco. ¿Tiene sentido? Ni menospreciar, ni salir a producir. Vamos a concluir. Y concluyo con lo siguiente. La conclusión que quiero hacer en este ratito es traer ese concepto de gracia soberana y aplicarlo sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 9, 10 al 12. Personas de hoy podemos ver esta historia y podemos aplicarlo esto a nuestras vidas. Dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, este es Pablo diciéndole a los romanos, y no solo en esto, sino que Rebeca también concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Este es el autor de Hebreos interpretando lo que sucedió allí, la elección divina de Dios del menor sobre el mayor, y lo está aplicando de igual manera sucede con los hijos y las hijas de Dios, a quien Dios aparta del mundo para que vivan, ¿para qué? Para adorarle, para servirle.
reflejándole de manera dependiente de Él para su gloria. Eso es posible cuando se pone la fe en Cristo y uno vive con el propósito de Dios. El que para el cual creó la humanidad, vivir para reflejarlo en el mundo. Y Pablo está diciendo que eso no sucede ni por mérito, ni por apellido, ni por nada, de la elección de Dios. Tal y dice Pablo como sucedió en el vientre con Esaú y con Jacob. Igualmente él dice que él aparta a algunos para él. Y esos son los que responden al mensaje del evangelio, a los cuales no lo rechazan, pero lo reciben. ¿Saben? Si alguien aquí no ha recibido y aceptado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quiero presentarle esa opción. Cristo murió para pagar por tus pecados. Tus pecados te separaron de Dios. Siempre ha estado separado de Dios. Nuestros pecados nos pusieron en una posición de que tengamos que pagar por ellos. Y la paga es muerte. Muerte espiritual y muerte física. Por eso morimos. Y no hay espacio bueno después de la muerte para aquel que cree que se merece la salvación, o para aquel que cree que la puede producir, o que puede generar tantas obras buenas tan suficientes para obtener la salvación. Eso no sucede, no va a suceder, porque nunca ha sido así. Por eso Dios envió el medio, para que por medio de la fe en lo que Él hizo en la obra para pagar por esos pecados, se aplique el perdón sobre nuestras vidas, sobre todo lo que hemos hecho o lo que podríamos hacer, para que se pueda quitar de entre nosotros y Dios lo que estorbaba una relación y ahora la podamos tener con Él. Si nunca has declarado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te invito a hacerlo hoy. Díselo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón al Señor y pídele que se ejecute, que se aplique la salvación sobre tu vida, que crees en Cristo de todo corazón. Y Él es fiel de responder, enviar a su Espíritu y hacerte una persona nueva. Pero mira cómo describió Dios al que enviaría para hacer eso posible. Después de esta historia, seguiría la bendición a través de las familias y dice que este siervo sería despreciado, el más vil, considerado el más bajo, el menos astuto. Jesucristo, un descendiente de Jacob, moriría en la cruz por el perdón de los pecadores. 1 Corintios 1:28 dice: ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. En el Antiguo Testamento vemos esa línea de escoger al más débil, y se aplica en nuestros tiempos porque escogió al que todo el mundo despreció. Lo vimos ahora y lo celebramos en Semana Santa, para poder perdonar la humanidad, hacer posible la salvación a la humanidad. Pero también llenaría su reino de no lo más arriba del mundo, no lo más honrado en el mundo, pero de lo más abajo del mundo, a los humildes, a los que pueden reconocer su estado de perdición, su estado de condenación, y a los que pueden aceptar que sea Dios el que haga la obra de salvación en la vida de uno. No por mérito, pero usando como instrumento la fe de uno para abrazar esa obra. Mira lo que dice Mateo 19:30, pero muchos primeros serán últimos y últimos serán los primeros. Los creyentes somos lo de abajo. Los creyentes somos los últimos que nos volvimos primeros. Los que aquí en Costa Rica se consideran los más gatos, los de arriba, los que todo lo tienen, los que se consideran que son de arriba, mejor y superior que otros. No, la iglesia somos los de abajo, los humildes, que hemos podido reconocer nuestro estatus, no por nosotros, pero porque Dios habilitó a poder reconocer nuestro estado.
para que nadie se jacte. Mira Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, toma a Pedro en representación del resto de los discípulos, porque el resto de los discípulos junto con Pedro llevarían el evangelio, las buenas nuevas del evangelio. Así es como él planta su iglesia. Así es como él forma su iglesia, cuando las personas reaccionan positivamente al evangelio. Y dice que nada va a poder prevalecer con su iglesia, contra su iglesia. Y habla de una protección, de una seguridad en el cual podemos vivir. Mira Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, ustedes y yo hemos venido a una relación con Dios y somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre por esta gracia soberana que se ha desplegado en nuestras vidas. Y Él en ese pasaje está diciendo de que podemos tener paz, que podemos tener seguridad. Dice, porque cuando haya tribulación, dice, ustedes pueden confiar. Dice, Él ha vencido el mundo. Toda tribulación, todo sufrimiento, toda prueba sucede en el marco de Cristo Señor sobre todo lo que nos sucede. Nada de tu vida se le ha escapado a Dios. Nada de lo que puede pasar mañana se le ha escapado a Dios. Y Dios está en soberano control sobre tu vida. Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados. Dice, escogidos, y estos le son fieles. Está hablando de Juan viendo una visión de los últimos días. Los reyes de la tierra batallando junto con la bestia contra la iglesia, contra el Cordero. Y dice que no podrán contra el Cordero. Y dice que el Cordero también está con los que confían en Él, los cuales fueron llamados, escogidos y fieles. Elección divina de Dios. ¿Saben? Vamos a seguir estudiando la siguiente sección que va a hablar sobre la vida de Jacob. Vamos a ver la gracia soberana de Dios convertir a un tramposo en un siervo de Dios. En los próximos 3 capítulos vamos a ver a Dios tomar a alguien completamente depravado, Jacob, y lo va a convertir en un hombre humilde que vive para la gloria de Dios. Acompáñanos para seguir estudiando sobre su palabra. Vamos a leer, a orar. Padre, venimos a ti dándote gracias, Señor, por esta preciosa realidad, tu gracia sobre nuestras vidas. Padre, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Padre Celestial. Y te damos gracias por la bendición más preciosa en nuestras vidas, tu Hijo Jesucristo, con el cual nos has hecho uno, el cual mora en nuestras vidas por medio de tu Espíritu, gracias a la fe por el Evangelio. Señor, reconocemos que eres Rey soberano y que la bendición salvífica que hemos recibido por medio de tu Hijo Jesús, la apreciamos y te pedimos que podamos seguir viviendo para apreciándola, Señor. También te damos gracias por todo el resto de la expresión de tu gracia en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra realidad con sus pruebas, con sus dificultades. Señor, nuestra realidad mientras vivimos en este mundo caído y afectado por el pecado, te damos gracias por todo. Señor, ayúdanos a apreciar tus bendiciones sobre nuestras vidas más y mejor. Padre, evítanos, ayúdanos, protégenos, déjanos ver cuando estamos a punto o si estamos fallando en reconocer tu soberana provisión en nuestras vidas.
porque sabemos, Padre, que esto lo que hace es generar el espacio para que nazca el pecado o para que venga el conflicto con otras personas. Señor, ayúdanos a reconocer esto y a arrepentirnos y a pedir tu ayuda inmediata. Precioso Señor, reconocemos que nada de lo que tenemos, empezando por nuestra salvación y nuestra fe y nuestra relación contigo, es algo por mérito, Señor, o por obras. Reconocemos nuestras carencias, reconocemos nuestro pecado y te damos gracias por aún así seguir protegiéndonos, amándonos y siendo tan fiel como lo eres en nuestras vidas. Sigue santificándonos, Señor, para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pedimos esto. Amén.